Buen día, mi nombre es Daniela Vázquez, soy estudiante de la Universidad de Enrique Díaz de León y el día de hoy les voy a platicar un poco de lo que pasó en el congreso que tuve el pasado 14 y 15 de noviembre, en el cual se presentaron el doctor Alejandro Axel Rivera, director del Instituto de Ciencias Forenses del Estado de Jalisco, el cual abordó el tema Derecho Penal y Ciencia Forense. También colaboró el maestro Juan Carlos Contreras en una conferencia sobre ciberseguridad con información del C5 estatal. El día 15 de noviembre contamos con la ponencia de 3 participantes. El primero fue el doctor Gustavo Acevedo con el tema juicio oral y la prueba pericial, el licenciado Jorge Luis Durán, agente del MP, el cual está asignado al área de secuestros, y el licenciado Héctor Daniel Hernández, director de la unidad de secuestros y extorsiones de la Fiscalía del Estado. Para concluir este día, contamos con la participación del doctor Alfredo Rodríguez García con el tema perfilación criminal en ciencias forenses para análisis de escenas del crimen organizado. El crimen organizado es uno de los principales problemas presentados en México, el cual se vive todos los días y es un problema muy difícil de atacar, por lo cual a mí esta conferencia me pareció bastante interesante, ya que explicó el cómo podemos analizar las escenas del crimen para entender los mensajes que estos grupos delictivos quieren dar, ya sea a la ciudadanía, al gobierno, a los familiares e incluso a la misma persona fallecida. Menciona que es súper importante que el médico forense acuda a la escena del crimen, ya que a partir de esto, este médico puede determinar, para empezar, la causa de muerte y analizar la escena en su totalidad y recabar indicios, ya sean balas, armas, drogas e incluso señales que suelen dejar como moños o carteles con mensajes, que a partir de estos podemos determinar si el mensaje va dirigido hacia la familia o hacia el gobierno o qué intención tiene este mensaje. La mayoría de mensajes son con el fin de marcar territorio o de sembrar miedo en la ciudadanía. También muchas veces es para que el gobierno se dé cuenta del gran poder que tiene el crimen organizado en este país. Es importante destacar que la mayoría de crímenes hechos por este grupo delictivo se realizan desmembramiento de los cuerpos o cierto tipo de torturas y cierto tipo de modus operandi muy repetitivo. Este tipo de torturas, como ya lo mencioné, suelen ser desmembramientos de las partes de sus cuerpos. Estos desmembramientos se hacen con 2 fines. El principal fin podemos determinar es que si el desmembramiento se realizó cuando la persona estaba viva, el mensaje era para la persona fallecida. Si el desmembramiento se realizó cuando esta persona ya había fallecido, el mensaje entonces ya no era para la persona, sino para la familia o para el gobierno o para ciertos grupos delictivos contrarios. Es por eso que es importante acudir a la escena del crimen y a partir de las heridas que se presentaron en los cuerpos poder determinar en qué momento se realizó el desmembramiento de su cuerpo. Es importante destacar que el principal objetivo de la ciencia forense es identificar a la víctima, ya que si tú identificas a la víctima ya tienes el 50% de un caso resuelto, lo cual muchas veces es demasiado complicado debido al estado de los cuerpos, por lo que también el doctor nos mostró una técnica fabulosa en la que rehidratas el cuerpo cadavérico y puedes volver a tomar huellas y indicios de ADN que te permiten identificar más fácil a la víctima. Estos crímenes son de alta violencia. Cambió la dinámica totalmente del crimen organizado a partir de lo sucedido con el hijo de un narcotraficante muy famoso aquí en México, el cual se llamó el Güero Palmas, y a partir de este hecho el crimen organizado empezó a realizar sus delitos con el fin de que la gente los viera y la gente recibiera ese mensaje y sembrar miedo en la ciudadanía. También es importante destacar que la violencia aquí en México se ha normalizado demasiado debido a la ineptitud y deshonestidad de las instituciones, por lo cual la mayoría de las personas ya ni siquiera acuden a una institución a denunciar, ya sea un desaparecido o el hecho de vivir un acto delictivo, porque las instituciones no tienen respuesta alguna o duran años con los mismos casos sin darle una respuesta a la ciudadanía, lo cual ha aminorado o disminuido tanto la seguridad en los ciudadanos. Se ha atentado tanto la seguridad pública y
y por este hecho los ciudadanos han tomado decisiones en los cuales ellos van y buscan su propia justicia, o incluso ellos van y buscan a sus propios familiares desaparecidos, por los cuales se han formado grupos de madres buscadoras que la mayoría de las veces encuentran muchas más pruebas y muchos más cuerpos que el mismo gobierno. Esta conferencia nos mostró el lado crudo, lo que no nos muestran en las noticias, lo que no nos dicen en los medios de comunicación. Nos mostró imágenes de la realidad y la violencia con la que se realizan estos crímenes, y del gran poder que tiene el crimen organizado y de lo corrupto que es México, por lo cual es necesario que las instituciones tomen acto, conciencia y empatía por las víctimas, para así resolver estos casos con transparencia, con congruencia, con compromiso, para que la ciudadanía recupere esta confianza en el gobierno y pueda acercarse a exigir justicia, a exigir seguridad, que el gobierno es el que tiene la capacidad y la obligación de garantizar la seguridad a los ciudadanos mexicanos, por lo que es necesario que el gobierno tome acción, porque no es posible que todos los días en México haya desaparecidos y que todos los días en México se encuentren cuerpos en las esquinas y que todos los días en México se realicen crímenes a la vista de las personas y que el gobierno siga sin hacer nada.